Buenos días, buen día a todos. Espero hablar despacito. En esto los portugueses sois mucho más listos que los españoles. Nos entendéis bastante bien. A mí me cuesta todavía mucho hacer el oído a vuestra lengua. Cuando María Elena me hablaba ayer, repite, por favor, porque hay palabras que se me escapan. Bueno, muchas gracias. Hoy es viernes, todos hemos estado toda la semana trabajando con los muchachos, con los chicos en el colegio. Hoy seguramente es el día más cansado de toda la semana, sin lugar a dudas. Uno nota mucho, siente que el cuerpo se cansa. El objetivo de hoy, hay varios objetivos. El primero de todos es recordarnos, lo digo ahora por si luego durante la mañana se me olvida, recordarnos que solo vamos a ser escuela significativa con futuro si estamos juntos en este trabajo. Por separado no se salva nadie en esta situación. En mi país, en España, nos ha costado muchos años entender que aunque mi congregación o tu congregación hacen las cosas estupendamente, si no nos ponemos a trabajar juntos, negamos la buena noticia que predicamos. Y yo recuerdo ya desde el principio de esta mañana que hoy se predica mucho más, y aquí hay algún sacerdote en la sala, predicamos mucho más en la escuela con la boca cerrada que cuando hablamos. Y esto los chavales, los alumnos lo saben. La persona que es buena persona, que trabaja, que atiende, que acoge, que está por la labor de perder, entre comillas, el tiempo por los alumnos saben quién es. Y nosotros también. Se predica mucho más, y yo no voy a dar buen ejemplo de esto hoy porque voy a hablar todo el día, pero se predica mucho más. Espero que, ya sabéis que el que predica, se supone que predica porque algo experimentó antes de ponerse a hablar, si no, mal asunto. La segunda cosa que vamos a hacer hoy, en la primera parte voy a recordar algo que en Coimbra introduje. No estábamos todos los que estamos, por eso creo que he modificado algunas cosas, pero voy a hacer esa introducción común para todos, de manera que todos entendamos de dónde partimos. Por eso el segundo objetivo es hacer un pequeño análisis muy facilito de qué estamos haciendo en pastoral en cada uno de los colegios que estamos aquí. Luego os diré cómo hacemos este trabajo. Este trabajo se lo vamos a dar a María Elena, lo pasaremos a limpio y os lo reenviaremos a los colegios, a cada colegio el suyo y a todos un resumen en general. Tenemos que saber dónde estamos para saber dónde queremos ir juntos. Tercera cosa que vamos a hacer hoy. Yo voy a proponeros algunos proyectos que de la escuela. El año pasado visité 180 colegios en España. 180 colegios de todo tipo de congregaciones, diocesanos, cooperativas de profesores, de todo tipo. Y prácticamente el resultado de todo lo que encontré ha sido el mismo en todos. Podía haber visitado solo uno. Prácticamente tenemos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas, tenemos los mismos problemas y soñamos con las mismas cosas, que esto es lo bueno del asunto. Tenemos que salir esta tarde de esta sala con el convencimiento de que no haciendo muchas cosas, pero sí unas cuantas cosas para seguir trabajando juntos. Hoy es evidente que el cristianismo no es mayoritario ni en Portugal, ni en España, ni en Europa. Esto es evidente. Y que volvemos a las pequeñas comunidades donde se experimenta al Jesús de Nazaret que predicamos. Por lo tanto, o nos volvemos comunidades educativas que juntos trabajamos, o la buena noticia de Jesús no la va a predicar nadie. Luego hablaré de esto, ¿de acuerdo? Tenéis algunos materiales en la pasta, se dice, ¿no? La carpeta. Yo iré diciendo
todo el material digital lo va a tener María Elena. Se lo voy a grabar todo, vídeo, música, PowerPoint, documentación. Así que quien lo quiera, a María Elena, ¿de acuerdo? Yo se lo voy a grabar esta tarde, todo lo que utilicemos, para que lo uséis en vuestros colegios y con otros colegios de vuestras casas. Todo el mundo tiene la oración de inicio. Vamos a comenzar por lo importante para pasar luego a lo urgente. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. À procura do próprio tesouro. Lavrador, já muito velho, era dono de uma grande vinha. Tinha trabalhado muitos anos e, com o seu esforço, criou os seus 3 filhos. Nenhum deles gostava de trabalhar e esperavam que a vida lhes desse tudo o que desejavam. O velho lavrador viveu muitos anos e estava a morrer. Então chamou os seus filhos e disse-lhes: vou revelar-vos um segredo que guardo há muitíssimo tempo, e antes que eu morra, quero partilhá-lo convosco. Neste campo, perto de algumas videiras, está enterrado um tesouro, a pouca profundidade. Se o encontrarem, podereis viver toda a vida comodamente e sem preocupações económicas. Passados alguns dias, o lavrador faleceu. Depois do funeral, os filhos repartiram a vinha em partes iguais e começaram a cavar em busca do tesouro do que seu pai lhes tinha falado. Não contrataram trabalhadores para não correr nenhum risco. O trabalho foi lento e muito complicado. Revolveram toda a terra, percorreram todo o lote, remexendo toda a vinha. Foi um trabalho de muitos meses, mas não encontraram o que procuravam. Trocaram entre si a parte da terra que lhes tinha sido atribuída, voltaram a repetir todo o trabalho já feito, sem obter nenhum resultado. Outra vez, revolveram as parcelas com igual resultado. Depois de 4 meses, descobriram que as cepas estavam carregadas de enormes cachos de uvas. Como a terra tinha sido removida com tanta dedicação e esmero, a colheita foi muito abundante, e isto deu-lhes um lucro superior ao valor do tesouro que procuravam. Os rapazes descobriram que, se repetissem o mesmo esforço todos os anos, poderiam viver comodamente e da forma que tinham sonhado. O tesouro estava na terra, mas tinham que procurá-lo de outra maneira. Muitas vezes procuramos desesperadamente os tesouros que desejamos, sem saber que os temos ao alcance das nossas mãos. Somente temos que saber olhar e trabalhar. Qual é o teu tesouro mais precioso? ¿Este canto lo conocéis? ¿Sí? ¿Y lo cantáis? ¿Sí? ¿Quién entona? ¿Quién dice la primera nota? Porque creo que en español es distinto. Na, 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 na. Pero yo entono altísimo. ¿Alguien que entone por lo bajo? 1, 2, 3. Alegre la mañana, na, 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 na. Stop. Pensemos. Alegre la mañana que nos habla de ti. La gente que no es de nuestra gente ve y oye esto también.
Ahora vamos a hacerlo creyéndonos que realmente merece la pena vivir hoy, viernes 10 de febrero. 1, 2, 3. Ritmo de ti, alegre. Repetimos. Alegre. Continuamos. Alegre. Salimos de la noche, estrenamos la aurora, saludamos el gozo. Fuerte todos. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana que nos fala de ti, alegre a mañana, bendita mañana que nos trae nuestras noticias. Da tua presença, giovane gloria de por, a serena certeza, ella proclama que o sepulcro do Cristo está vacío. Todos, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Obrigado. Vamos a recitar en 2 coros este pequeño salmo para alegrarse. Comenzamos nosotros y decimos: é bon darte gracias, Señor, da corazón, e contarte con alegría cada día. É bon proclamar pela mañá a tua verdade, e pela noite dicirte de verdade que me amas. É bon dizer que as tuas ações son miña alegría e miña esperanza. É bon dizer que as obras das tuas mãos son alegría e festa para mí. Te doy gracias y me alegro por el don maravilloso de la vida, por el don del bautismo, por el don precioso de tu Espíritu. Te doy gracias y me alegro por el don precioso de tu palabra y de la comunidad que nace y crece en torno de ella. Grandes são as tuas obras, Senhor, grandes são os teus projetos para nós, profundos são os teus desejos para aquele que te procura. É o Senhor Jesus, sempre da minha vida. Muitos não te conhecem, Senhor, e tenho pena que pongan sua vida em coisas que acabam. Muitos não sabem, pois, Pai, e que nos queres a todos com ternura. Teu amor fa feliz. O homem trabalha por estudar como a palmeira, se abrirá como um trigal fecundo, sempre colherá o fruto, e a sua vida diante de ti, Senhor, será preciosa. É bom dar graças, Senhor, e cantar de alegria cada dia. É bom abrir a coração de par em par e deixar que a tua luz inunde toda a vida. Todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo São Mateus. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, e um homem encontra. Volta a escondê-lo, e cheio de alegria vai, vende tudo o que possui e compra um campo. O reino do céu é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas.
Tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto possui e compra a pérola. Palavra da salvação. Glória a Deus seja. ¿Todos tenéis un trocito de papel de este tamaño? ¿Sí? ¿Los últimos también? Venir a por él, por favor. Repartir por ahí. Obrigado. Aquí. Creo que una de las cosas de las que estamos contentos y a veces nos resulta complicado explicar a los demás que eso nos hace muy felices es que en algún momento de nuestra vida, antes o después, hace muchos años o hace apenas unos días, encontramos un tesoro. Y ese tesoro no tiene precio, ese tesoro no entra en crisis. Ese tesoro no se vende, solo se puede regalar. Y el único modo que tenemos de pagar este tesoro encontrado es agradecer. Luego, creo que esta tarde hablaremos un poquito de qué entendemos nosotros por crecer en la fe. ¿Se puede crecer en la fe? ¿Cuándo hemos crecido nosotros en la fe? ¿Con 10 años? ¿Con 15 años? ¿Con 20 años? ¿Hemos despertado a la fe? Quiero que en ese papelito, en 2 minutos de silencio, escribamos cada uno personalmente, y os lo vais a guardar después en vuestra pasta, algo que a vosotros, en el tiempo hasta hoy, os ha ayudado a crecer en la fe. Algo que es personal. ¿De acuerdo? Esta tarde a las 5, cuando yo marche para Madrid, os regalaré algo a cada uno que he traído de muy lejos para que acompañéis ese tesoro vuestro, que es lo que os ha ayudado a crecer. Yo os daré algo para acompañar ese tesoro y que además nos va a venir muy bien para el tiempo de Cuaresma que empezamos en 2 semanas. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Escribimos en nuestro papel algo. Si son 3 cosas, mejor. Si es una, perfecto. Que a mí personalmente me ha ayudado o me está ayudando en este momento a crecer en mi itinerario personal de fe. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia.
¿Lo tenéis? Este ejercicio hay que hacerlo con los alumnos en la escuela. Antes que con los alumnos, con los profesores en la escuela. Porque si estamos contando a los alumnos algo que los profesores no experimentamos, mal asunto. Guardar el papelito, esta tarde os pido que lo saquéis y os regalo algo para que os llevéis a casa. Vamos a terminar recitando oración final que tenéis abajo todos juntos y decimos: Señor, no quiero dejar este momento. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Estos dibujos que os he puesto aquí también los vais a tener en el pendrive de María Elena, porque son graciosos. Una, ¿cómo llamáis vosotros? Una filla da Caridade de España ha limpiado 200 o 300 dibujos y gracias a su trabajo lo vamos a compartir. Si nos sirven para nuestras cosas pastorales, bienvenido sea. Yo os hacía esta pregunta. ¿Vosotros creéis que se puede crecer en la fe? Primera pregunta de la mañana. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vale. Si los de pastoral y los equipos directivos esto no lo tenemos claro, cerramos el chiringuito, que se dice, cerramos el negocio, ¿de acuerdo? Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo único que quizás no nos ponemos mucho de acuerdo es cómo se crece en la fe. ¿Cuándo se despierta a la fe? ¿Cuándo un alumno puede tomar decisiones evangélicas en su vida? Esto ya es otro cantar, y aquí ya nos metemos en un terreno más complicado. Ya sabéis que se despierta a lo religioso entre los 3 y los 7 años, lo cual quiere decir que en nuestras escuelas una grandísima responsabilidad de toda la pastoral posterior de los años siguientes va a depender de quién haya sembrado entre los 3 y los 7 años. Os pido por favor que penséis qué profesores y profesoras tenéis en este momento en vuestros colegios dedicados entre los 3 y los 7 años al despertar religioso. ¿Estáis pensando en ellos? ¿Esos profesores y profesoras han despertado a lo religioso? Porque nadie puede acompañar si no es acompañado. Nadie puede hacer un trecho de camino, un trocito del camino, acompañando a otro si el camino no le conoces, porque al final eres un ciego guiando a otro ciego. Esta es una pregunta que va a estar todo el día detrás de todo lo que voy a intentar compartir con vosotros. ¿Para qué tenemos escuelas católicas? ¿Para qué? ¿Para enseñar matemáticas? Sí, claro. Y educación física, y conocimiento del medio, y religión, y física y química, y lo que sea. ¿Pero solo para esto? ¿Puede un profesor de química ayudar a crecer en la fe? ¿Sí o no? Sí. ¿Creéis que se está haciendo? Aquí ya nos torcemos. Claro, depende del profesor de física y química, como todo en la vida. Todo depende de quién esté al frente. ¿Es el Real Madrid un buen equipo? Seguramente. ¿Es su entrenador una persona educada? No. ¿Es un buen entrenador para ese equipo? Parece que sí. Pero todo hay que echar una cuenta, ¿no? Hay que sumar, restar, ¿y cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado al final es lo que a nosotros nos preocupa. Y de lo que yo quiero hablaros hoy es de proyectos pastorales que son procesos. Si no cuidamos los procesos en la escuela, no conseguiremos nada. Los muchachos ¿se entiende? Chicos, chicas, los alumnos que tenemos hoy en la escuela
tienen dos características. Uno, la inmediatez, todo tiene que ser ya, ahora. Y si no es ahora, no les interesa. Y la segunda gran característica es, todo lo que piden, hay que decirles que sí. A cualquier cosa hay que decirles que sí. No soportan el no. Por eso los papás más jóvenes tienen muchos problemas para hacerse con sus hijos. Porque a la que dicen un no, ven las consecuencias y siempre es mucho mejor decir que sí, claro. Las consecuencias son más deseables que no cuando dices un no. No sé si os he contado alguna vez, hay un monje benedictino argentino que se llama Mamerto Menapace, está sus cuentos traducidos al portugués, segurísimo, vamos. Y él cuenta, al final de un cuento, dice, en la vida uno puede decir sí o no a una cosa. Si yo digo que sí a me caso contigo, ¿cómo se dice? Me esposo contigo, me caso contigo, estoy diciendo que no a todas las demás, o a todos los demás. Pero si te digo que no a ti, estoy dejando la puerta abierta a todos una infinidad de síes. Y dice este monje benedictino en la conclusión, contiene muchos más noes un sí que no un no. Y esto en pastoral hay que tenerlo en cuenta. Los alumnos nos dicen que no a muchas cosas, pero dejan la puerta infinita abierta a muchos síes. Habrá que descubrir dónde los alumnos son capaces de decir sí, que lo son muy capaces, siempre acompañados, porque son su estructura es más bien, son tíos enormes, cuanto más en la educación secundaria son mucho más grandes que nosotros, a veces dan un poco hasta de miedo, pero por dentro son cogidos con un alfiler, que se dice en España, son muy debiluchos por dentro. Fijaos, os ponía aquí algunas otras preguntas. Si pensabais que os iba a dar respuestas, este no es el sitio. Vengo a traer preguntas. Mirad, ¿le preocupa a nuestra pastoral escolar el crecimiento en la fe? ¿Qué fe? ¿Y para qué? Hay un libro de un teólogo español que se llama Secundino Movilla, que tiene un librito que se titula Creer, ¿para qué sirve creer? Y el primer capítulo dice, creer no sirve para nada, en el sentido que nosotros utilizamos el verbo servir para algo. Creer no sirve para nada. Si no haces nada más en la vida más que creer, estás apañado. Creer sirve en la medida en que tu vida puede ir canalizada en alguna dirección y te compromete a algo por la justicia, por ejemplo. ¿Se puede crecer en la fe? ¿Qué factores hay que tener en cuenta para evaluar y evaluar el crecimiento en la fe? Porque todos hemos dicho que se puede crecer en la fe hace un minuto, pero ¿cómo sabemos que un alumno está creciendo en la fe en un colegio? ¿Cómo se sabe eso? ¿Porque hace la oración por la mañana? Bueno, la hace porque está obligado a hacerla, estamos nosotros delante. ¿Porque va con sus padres a misa los domingos? El que vaya. Porque sigue estando en nuestro colegio, que es católico, es religioso. Bueno, las razones por las cuales los alumnos van a nuestros colegios son muy variopintas. Una de ellas puede ser la razón religiosa. Normalmente no suele ser esta la primera razón por la cual eligen nuestros colegios. ¿Qué criterios tenemos para acompañar procesos de crecimiento en la fe? Y estos criterios la Escuela Católica Portuguesa tiene que elaborarlos. ¿Cómo sabemos que estamos acompañando a las nuevas generaciones en un itinerario de crecimiento en la fe? Tendremos que ponernos de acuerdo para saber si los muchachos crecen o están como siempre. Creo que os he puesto a continuación este texto, no sé si se ve muy bien, lo leo. Es importante que trabajéis mucho en la educación, que os preocupéis más pedagógicamente, que seáis competentes en lo que hacéis, etcétera, etcétera. Pero por favor, no dejéis lo esencial. Poned a nuestros alumnos y alumnas en contacto con Jesús. Dadles la oportunidad de aprender y de disfrutar de esta relación y poder volver a ella cuando lo deseen y o lo necesiten en el camino de su vida. Lo primero
es lo primero. Así comenzaba la conferencia de una religiosa hace apenas unos meses en el Congreso Internacional de Educadores en Madrid. Yo he copiado este texto, que no es mío, aunque estoy totalmente de acuerdo con este texto. La labor de la Escuela Católica en este momento está entre admiraciones: poned a los alumnos en contacto con Jesús. Esa es la única herramienta que tenemos para saber si después van a crecer en ese contacto o no. Si no ha habido presentación de Jesús, no hay crecimiento en la fe. Es más, y espero no equivocarme al decir esto, hay gente que puede ir a la Eucaristía dominical toda su vida y no haber crecido nada en la fe. Os pongo un ejemplo. Yo acompaño a algunos religiosos, yo colaboro con la Compañía de Jesús en una escuela de acompañamiento personal. Hay religiosos que dejan la vida religiosa con 30 años, con 20 años, con 25 años, apenas hecha la profesión solemne o la tercera aprobación, y automáticamente dejan también la experiencia creyente. Y hablando con ellos en distintas conversaciones, al final lo que no había era experiencia creyente. ¿Cómo vas a ser jesuita si no crees en Jesús? ¿Cómo vas a ser hija de la caridad si no creías en Jesús? Tú creías que creías, pero eso no es creer. Entonces, tenemos que cuidar muy bien lo que está debajo para poder construir encima. Porque imaginaos una persona que tiene una experiencia religiosa muy pobre, se mete en una congregación religiosa, hace votos de castidad, pobreza, obediencia, servicio total. ¿Cómo va a sujetar este peso una persona que lo de abajo está sobre la arena, que no se aguanta a sí misma? Conté en Coimbra un sacerdote muy jovencito, tenía 25 años, recién ordenado. El arzobispo de Valencia lo puso en una parroquia a él solo, una parroquia de 20.000 personas. No tenía ningún sacerdote que le ayudara, todo lo hacía él. Encendía las luces, abría las puertas, celebraba la Eucaristía, ponía las flores, quitaba las flores, hacía la catequesis, todo él. Cuando terminó la Semana Santa, el año pasado, hace 2 años, vino al centro Arrupe de los jesuitas a pedir acompañamiento y su primera frase, me lo dieron a mí, la primera entrevista, la primera frase fue: Óscar, no tengo vocación. Recién ordenado sacerdote. Bueno, aquí hubo un problema, claro. Equivocó vocación con que todo vaya bien siempre. Y esto no tiene por qué ser así. Uno puede ser creyente profundamente y irte todo fatal. No tiene que ver una cosa con la otra. Ha habido que hacer un trabajo con él de 2 años para que recuperara de su experiencia creyente lo genuino de la experiencia creyente, que es el contacto con Jesús de Nazaret. Si no hay contacto con Jesús de Nazaret, la pastoral de nuestra escuela no sirve para nada, para nada. Es un gusto, yo ahora trabajo para las Hijas de la Caridad, soy el director pedagógico de 24 colegios. Las Hijas de la Caridad en España tienen 250 colegios. Mi provincia, que es la provincia del norte, tiene 24. Y es un gusto entrevistarte con una orientadora de un colegio y que le preguntes: oye, ¿y tú cuál es tu deseo en este trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría obtener de los alumnos? Y que te diga una orientadora: mi deseo en este colegio es que los muchachos hagan experiencia de Jesús de Nazaret. A mí ya no me tiene que contar nada más en la entrevista. Con esa entrevista a mí ya me vale. Porque luego lo ves, que es una persona que quiere que los muchachos tengan esa experiencia. De esto hablaremos un poquito más adelante. Quería que viésemos, es un vídeo de una serie televisiva que, no sé si, seguramente en Portugal la habréis visto también, se llama Kyle XY. ¿No la habéis visto? Cuento solo el inicio. Este es un muchacho adolescente que aparece en mitad de un bosque y nadie sabe de dónde ha venido. Desnudo, habla nuestra lengua, curiosamente, es muy listo, pero hace preguntas. Fijaros qué preguntas. Este muchacho es acogido por una familia de acogida y repite lo que ve.
él ve que hacen una cosa y él la repite, porque como no sabe, fijaros qué preguntas hace. ¿Se puede apagar esta luz? Ahí. Perfecto. ¿A dónde vamos? A ningún sitio, solo corremos. ¿Por qué corremos? El plan es dejarte agotado. Hemos empezado a ir bien, ¿no? Nos queda otra media hora. ¿Por qué? Hay que hacer ejercicio. ¿Se elimina el estrés? ¿El estrés? Sí, la presión, la tensión. Al correr desaparecen mis preocupaciones. Es un momento de evasión. Pero miras la hora mientras corres. Y las horas son solo números inventados. Los necesitamos para organizar el mundo. Entonces no se puede escapar del tiempo. Estar sin más. Creo que puedes escapar en tu propio interior. Cojámoslo. Más rápido. Imaginaos que venís de otro planeta y vais a correr con alguien y lo primero que se te ocurre preguntar es ¿por qué corremos? Lo segundo es, no, apaga, gracias. Lo segundo es ¿a dónde vamos? Lo tercero es, bueno, ¿por qué miras el tiempo cuando estamos corriendo? ¿No haces este ejercicio para liberarte del tiempo? ¿Por qué miras el tiempo cada 2 por 3? ¿Cuántas preguntas nos hacen nuestros alumnos y compañeros de trabajo cuando les hablamos de Jesús? ¿Salen estas preguntas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde me lleva Jesús de Nazaret? Si no surgen preguntas después de estar cientos de años hablando de Jesús de Nazaret, ¿no será que estamos contando algo de Jesús que no le interesa a nadie? Yo contaba en Madrid hace poco en un curso. En un curso nosotros tenemos en secundaria hasta bachillerato, los últimos que entran luego en la universidad. Tú les das un papel en blanco y les preguntas, por favor escribe lo que sepas de Jesús de Nazaret, en un papel. Es para pegarse un tiro después. Han estado 15 años en una escuela católica y lo único que saben de Jesús de Nazaret es que nació el 25 de diciembre, que como todos sabéis no nació el 25 de diciembre, que nació en Belén, cosa que tampoco es cierta, que no tuvo hermanos, cosa que la teología católica dice que no, pero leyendo el Evangelio hay que interpretarlo, y que murió crucificado. Ni tan siquiera te hablan de la resurrección, que murió crucificado. Oye, 15 años en un colegio creo que dan para sembrar algo más. Pero quizá no hemos sembrado algunas preguntas. ¿Y por qué murió? ¿Y por qué resucita? ¿Y por qué eligió a Pedro y a los otros compañeros? Yo decía en Coimbra hace unos meses, oye, el grupo de discípulos que elige Jesús son de adaptación curricular, todos. Oye, están con Jesús 3 años y no entienden nada. Hay que esperar a la recuperación en septiembre para que despierten y se den cuenta de que Jesús resucita y que eso era de verdad. Y estuvieron con Jesús. Nosotros no estamos con Jesús. Con lo cual las dificultades que tenemos son normales, totalmente normales. Con esto, ¿a qué voy con esta introducción? Tenéis otro vídeo ahí muy parecido, que él abre la nevera, el frigorífico, se encuentra toda la comida y se pone a comer de todo junto. De todo. Pues claro, llega un momento que se pone así de gordo. De todo lo que ha comido, no sabe por qué se come. Porque nunca le han enseñado a por qué comes. Pues se come para crecer, para tal, para tal. ¿Por qué te enseño quién es Jesús? Os quería decir esto en la introducción porque tenemos que volver a Jesús en la pastoral escolar. Tenemos que dejar un poco de lado, no lo podemos dejar de lado, tampoco es correcto decirlo así, ¿no? Todas las congregaciones y colegios diocesanos tenemos un carácter propio, que es muy importante. Pero ayer le decía yo a María Elena en el coche, oye, ¿y si el año que viene decidimos
trabajar toda la Escuela Católica de Portugal un valor, la vida. Escuela Católica de Portugal por la vida. Y que cada uno trabaje esto desde su carácter propio. ¿No es posible hacer este trabajo? ¿No estamos todos trabajando por lo mismo? Claro, aquí luego decimos, ya, pero es que mi congregación este año tiene otro tema, tiene otro... Ya, aquí tenemos que depurarnos nosotros, porque si no dejamos nada, no vamos a poder trabajar con nadie nunca. Es muy complicado, muy complicado. A lo mejor no tenemos que hacer una cosa que englobe toda la pastoral de los centros, pero sí que puntualmente, 4 veces al año, trabajemos todos desde el mismo sitio y veamos qué resultados trae esto. Que los muchachos entiendan que lo que hacen en Coimbra, en Oporto, en Lisboa, en donde sea, somos de lo mismo. Que hay gente que le interesa lo de Jesús. Luego hablaré de esto un poquito. Si esto me hace caso. Otra pregunta. ¿Se puede evangelizar hoy en la escuela? No digo si se debe, ¿eh? Se debe sí. ¿Se puede? Sí. Respuestas contundentes, sí. Yo creo que sí. Otra cosa es cómo lo hagamos. Imponiendo, no. Solo proponiendo, tampoco. Solo invitando, tampoco. Entonces, ¿cómo? Vamos a verlo después. ¿Es la escuela una comunidad cristiana? Esta es la primera parte de la pregunta. Miradme a mí, que ahí no está la respuesta. ¿Es la escuela una comunidad cristiana? Pensar antes de contestar, por favor. ¿Qué es una comunidad cristiana? ¿Veis? Tenemos que tener algún criterio para poder responder a estas preguntas, porque si no, cada uno vive su fiesta. ¿Es una comunidad cristiana donde se nace, se crece, se discierne, se expresa y se celebra la fe? Yo creo que sí, yo creo que sí. Luego os voy a poner una cosita que os he preparado, que son 5 dimensiones, 4 mediaciones, 3 relaciones y un compromiso, para que veamos si en nuestros colegios estamos trabajando desde ahí. Lo he sacado de los documentos eclesiales, o sea que no hay duda de que sea, no es ninguna novedad, es simplemente volver a lo propio nuestro, independientemente de toda la innovación pedagógica que podamos tener en nuestras escuelas. ¿Cuál es el contexto? Voy a hacerlo rapidísimo, en el que nos movemos en este momento. Yo creo que todos, lo pongo todo deprisa, vivimos en este momento en un mundo en el que apenas hay tiempo para lo más importante, en el que la dedicación a crecer por dentro parece algo extraño, en el que hay mucha desazón, mucha indolencia. Nosotros estas semanas pasadas, imagino que en Portugal también, a que hemos cenado tranquilamente viendo cómo en Siria la gente muere por la calle. Oye, y uno dice, pues, oye, qué mal están en Siria. Ya, pero no te quita el hambre esto. A mí no me quita el hambre, que es lo peor. A eso se le llama, el último informe de la UNESCO, indolencia, que es una cosa que Jesús de Nazaret no conoció, la indolencia. Madre Teresa de Calcuta contaba, que la primera vez que fue a la India la podía la compasión. Ver a los niños tirados en el suelo, llenos de heridas, se tiraba a los niños a ayudarles, a curarles. Hasta que alguien le dijo, hermana, usted se equivoca. Estos niños tienen lo que se merecen. En la rueda de las reencarnaciones están en la última rueda. Algo habrán hecho en su vida anterior. Claro, yo discutí en la universidad con un compañero de la universidad, profesores, discutimos sobre este tema, porque él decía que todas las religiones eran iguales. Hasta un cierto punto todas las religiones tienen un esquema parecido. Pero la compasión de un hindú que se compadece de otra persona por él, no por la otra persona, porque si yo me compadezco de ti, eso me ayuda a mí en mi rueda de la reencarnación, no tiene nada que ver a la compasión de un cristiano, que es, yo me quito de en medio y tú te pones en el centro de mi vida, que eso es el abajamiento, ¿no? La kenosis total. Yo me abajo hasta el final.
Eso es la compasión. ¿Cómo va a ser lo mismo? No tiene nada que ver. La indolencia, en el que cada vez hay más violencia y más agresividad, en el que parece imponerse lo surrealista antes que lo humano. El resto de abajo lo resumo con una sola cosa. Vivimos en un mundo cada vez menos humanizado. Menos humanizado. Mucha tecnología, mucha virtualidad, mucha wifi, y luego la gente no se atreve a darse un abrazo. En misa, yo a veces voy a una iglesia que está al lado de mi casa, y en misa cada uno se sienta en un banco, y bien lejos además. Y entonces en el momento de la paz dice el sacerdote, podéis daros fraternalmente la paz. Y la gente se gira de... Qué cosa más absurda. A esto hemos reducido un gesto importante, que es pegarte al otro. Decirle al otro, oye, que lo que vamos a comer ahora lo comemos porque estamos juntos, no porque estamos separados. Nuestros gestos para la gente que no es de nuestra comunidad eclesial son muy importantes, muy importantes. Por eso os decía al principio lo de la predicación. Leí hace poco un libro sobre Santo Domingo y decía, ¿qué es un dominico? Y decía Santo Domingo, un dominico no es el que predica bien, sino el que es predicación, que son cosas muy distintas. Yo puedo hablar perfectamente de Jesús de Nazaret y no haberle conocido en mi vida. Yo cuando estudié la teología para laicos, muchos de mis compañeros eran ateos y estudiaron la teología y son teólogos igual que yo. Y sin embargo no han hecho ninguna experiencia de Jesús de Nazaret. Al final, en este mundo en el que estamos llamados a ser hombres y mujeres para los demás, como dice también uno de los escritos de San Ignacio en los ejercicios espirituales. Pero claro, si seguimos por este camino, ¿no os parece que nos va a pasar esto? Si no formamos a la gente para vivir en el mundo, habrá que formarles munditos para vivir. Hoy todo el mundo quiere tener su espacio propio. Nuestros hijos exigen su espacio propio también, nuestros alumnos también. Ya, pero no podemos perder de vista de que el mundo no es ni mío, ni tuyo, ni de los hijos. Es el mismo mundo para todos. Y somos capaces de vivir en Portugal y en España como si en la otra tercera, cuartas partes del mundo nadie se esté muriendo de hambre. Esta es la parcelación que hemos hecho de nuestro mundo. ¿Cómo contamos a Jesús de Nazaret en un colegio de alumnos con posibilidades económicas? ¿Y cómo contamos a Jesús de Nazaret en un colegio con alumnos que no tienen nada? ¿Cómo se cuenta esto? Una pregunta más. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya cristianos ricos y cristianos pobres? A mí esta pregunta me parte por la mitad. Cuando hago ejercicios espirituales, porque yo soy de la parte de los ricos, claro. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos propuesto la figura de Jesús para igualarnos, no para separarnos? Fijaos, contaba en Coimbra, aunque lo he ampliado porque he querido explicarlo mejor. Este tipo de visión de las cosas genera algunos cristianismos que son insuficientes. Y os pido por favor que estéis atentos porque algunas de nuestras pastorales escolares añaden puntos a este tipo de cristianismos insuficientes, no todas por supuesto. Se da un cristianismo nominal, que como bien expresa la palabra, lo único que tiene de cristiano es el nombre, nada más. Tú preguntas a la gente, cuando se hacen las encuestas, ¿usted es cristiano? Y la gente contesta que sí, pero lo que está contestando es, ¿usted le han bautizado? Sí, ya, pero es que no es lo mismo ser bautizado que ser cristiano, son dos cosas distintas. Por lo menos desde el Concilio Vaticano II son dos cosas distintas. Y desde el Concilio Vaticano II hasta hoy no ha habido otro concilio, con lo cual tenemos teología conciliar hasta hoy. En segundo lugar, el cristianismo emocional, el que pasa por las emociones, solo por las emociones. Oye, viene el Papa, hacemos un encuentro diocesano, la gente se cantan, gritan, vienen en autobuses, duermen toda la noche ahí a la intemperie en la plaza de Fátima, todo. Pero luego vuelven a su casa y la emoción desaparece.
juega el Oporto o juega no sé quién, entonces ya otra emoción. Os cuento una cosa que me contó el otro día una provincial de las Dominicas de la Anunciata en España. Habían estado con los alumnos más mayores de todos sus colegios, de 10 colegios, en un encuentro sobre la figura de Jesús jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y viernes y el sábado por la mañana los muchachos habían estado estupendos. Celebraciones, reflexiones, trabajo de grupo, experiencias de silencio. Y el sábado por la tarde les dejaron 2 horas para divertirse. Venga, aquí en este mismo sitio, en 2 horas nos volvemos a encontrar. A la media hora de reloj, la policía llama a esta mujer para decirle que vayan a otra punta de la ciudad, que vayan. No, ¿pero qué ha pasado? Usted venga para acá. Se presentan allá las directoras, la provincial, y dice el policía a uno de los muchachos: abra usted el maletero del coche, abra usted el maletero. Me decía esta religiosa: Óscar, en mi vida había visto tantas botellas de alcohol juntas. La mitad estaban ya borrachos, se dice, borrachos, ebrios, totalmente. Y me preguntaba, me llamó el domingo, claro, imaginaos la escena, ¿qué cara se te queda? 3 días hablando de Jesús de Nazaret y al 4.º día no resucita nadie y sin embargo aquí... Y me decía: ay, Óscar, me hubiera gustado que estuvieras allí. Y yo pensé al otro lado del teléfono: pues a mí no, a mí no. Claro, ¿qué consecuencias sacamos de esto? ¿Vosotros creéis que es justo decir que el trabajo de los 3 días anteriores no fue verdadero? Yo creo que el trabajo de los 3 días anteriores fue verdadero. Pero ellos se mueven por emociones. Jesús emociona, pero el alcohol también emociona. Claro, ¿cómo un muchacho de 18 años va a elegir entre Jesús y nada? No lo pueden hacer. Entonces, todas estas emociones juntas son muy superficiales. Lo de Jesús es emoción, pero es muy superficial. El alcohol es emoción y dura 4 horas. Luego van a la cama y al día siguiente no ha pasado nada. Y así con un montón de cosas. Pasa también con la experiencia religiosa. El cristianismo ético, este es fácil de entender. Son las personas, de estas ya quedan menos, que cumplen las normas. Misa los domingos, miércoles de ceniza el 22 de febrero, misa de las 7 de la tarde, me ponen la ceniza, oración por la mañana, sacramentos de la reconciliación, vale, todo en su sitio. Claro, lo que pasa es que eso es importante, pero eso no responde a las preguntas fundamentales de la vida. El cristianismo de autorrealización, el ejemplo que os ponía antes del sacerdote jovencito. Si yo equivoco, pongo en el mismo nivel autorrealizarme con experiencia religiosa, pues es posible que la experiencia religiosa no siempre me autorrealice. Vamos a ver, los que estamos aquí, casados, solteros, divorciados, arrejuntados, vida comunitaria, religiosa, sacerdotes diocesanos. Oye, hay días que uno llega a casa por la noche, yo por lo menos me pasa, y me gustaría abrir la puerta y no encontrarme a nadie. Porque vienes de la guerra y te metes en otra guerra. Y encima, esta segunda guerra es la tuya. De esta no te puedes librar, porque esta estás tú dentro. Uno no está enamorado todo el día, todo el tiempo. Yo creo que lo conté en Coimbra, ¿no? Los barcos, este barco que se ha hundido ahí en Italia hace unos días, ¿no? El Concordia. Claro, se hacen un agujero y se hunde el barco. Los seres humanos necesitamos tener roturas para que por las roturas entre la luz de vez en cuando. Si no, no necesitamos a Jesús para nada, para nada. Porque Jesús, una de sus cosas fue sanar a la gente. Si no tenemos nada que sanar, nos sobra Jesús de Nazaret, absolutamente. De ahí la importancia del sacramento de la reconciliación, que no terminamos de generar este gusto por confesarse en los muchachos. No terminamos de que lo entiendan. Claro, si no entiendes que estás herido, ¿cómo vas a pedir disculpas? En cuarto lugar, os ponía el cristianismo puntual y de masas. Bueno, podemos hacer una cosa de mucha gente y con eso pensamos que la experiencia religiosa es más fuerte. No tiene por qué. Aunque todos los que estamos en esta sala firmáramos un documento diciendo
que las sillas de esta sala son de color rojo y uno solo dijera que son de color marrón, no por ser muchos los que hemos dicho que son de color rojo, las sillas son rojas, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el cristianismo de masas. No por ser más, somos más importantes. De hecho, he dicho en la introducción de esta mañana que vamos a ser menos. Volvemos al origen de donde vinimos. Y en el momento que en la teología fundamental hay un tema que es el pecado. Un tema que si te lo explican en condiciones merece la pena estudiarse. Si no, puede ser un horror, claro. El pecado es una cosa personal. Imaginaos, yo, ¿cómo se dice en portugués? Defraudo a Hacienda. Eso. Yo defraudo a Hacienda y no me pillan, no me cogen, ni me meten en prisión. Se lo cuento a un amigo mío y le digo, si haces esto, no te cogen. Él también lo hace, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Al final, el pecado personal se convierte en pecado estructural. Todos hacemos eso. Y el pecado estructural, dice la teología fundamental, estructura todo lo que toca. Estructura todo lo que toca. Porque cualquiera que quiera entrar en mi grupo, yo le voy a contar qué he hecho yo con Hacienda. Con lo cual él querrá también participar de eso. Y si no participas, no entras en el pecado, en la estructura que está pecaminosa, como dice la teología. Y por último os ponía, y este me preocupa un poco, no sé si mucho, pero un poco sí, el cristianismo sin comunidad. Nuestros alumnos están en el colegio con nosotros, hacen lo que nosotros queremos que hagan, cantan lo que nosotros queremos que canten, hacen carteles, pancartas, van a misa, hacen la oración, participan en todo lo que les proponemos. Pero luego no tienen comunidad. Y sin comunidad no se crece en la fe. Sin comunidad no se puede crecer en la fe. O sea, ¿os parece normal que estemos con los alumnos 15 años de su vida y que al año 16 estén abandonados? Porque no hemos sabido meterles en una comunidad, en una vida comunitaria de día a día. Yo creo que ahí nos equivocamos totalmente. Es verdad que a los alumnos no les podemos obligar a nada, pero en el trayecto que vamos con ellos sí que podemos hacerles ver el valor de una vida comunitaria cristiana. Ninguno de los que estamos en esta sala somos creyentes porque hemos estado solos en nuestra vida. Al revés. Cuanto más acompañado eres en el proceso de crecimiento en la fe, más echas raíces hacia abajo. Porque además la gente que nos acompaña en algún momento se irá. Nuestros padres. Yo, el otro día pensando, mientras preparaba algunas cosas para hoy, a mí mis padres no me han hablado de Jesús de Nazaret jamás, nunca. Mis padres son creyentes de toda la vida. Nunca me han hablado de Jesús de Nazaret. Pero la vida de mis padres son para mí Jesús de Nazaret. ¿Para qué me van a hablar de Jesús de Nazaret? Si yo he ido con ellos a la Eucaristía toda mi vida, si hemos celebrado las fiestas cristianas como hay que hacerlo, si son dos personas comprometidas por la justicia, ¿a mí qué más me da que me hablen de Jesús de Nazaret? Si eso es Jesús de Nazaret, lo que llamáis anuncio explícito en algunos caracteres propios de las congregaciones. El anuncio explícito de Jesús no es decir Jesús, 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 eso lo que es un rollo. De lo que se trata es decir Jesús sin decirlo, que es de lo que se nos pide hoy. Esto, en la escuela, conlleva algunas pastorales insuficientes. Aquí cada uno valore si está en estas o no. La primera de todas, la pastoral de hacer cosas, muchas cosas. Os pediría que pensarais en un minuto, no, en 10 segundos, ¿cuántas cosas de pastoral habéis hecho desde septiembre hasta febrero? ¿Muchas o pocas? Muchas. ¿Cuántas de las cosas que hemos hecho desde septiembre a febrero las hemos acompañado después? Por aquí he oído ninguna. Bueno, no pasa nada, porque las estamos haciendo y eso tiene un valor incalculable. Pero tenemos que empezar a pensar a dejar de hacer cosas y dar calidad a las cosas que hacemos. Aquí hay dos cosas que quiero que no se os olvide. Pastoral escolar que funciona no es sinónimo de pastoral escolar de calidad. Una cosa es pastoral que funciona y toda vuestra pastoral funciona, más o menos, y otra cosa es que eso que estamos haciendo tenga calidad.
y a tenor de los resultados no tiene calidad. Sí que es verdad que se prepara muy bien, que está todo pensado, cómo se iluminan las cosas, los gestos, los símbolos. No hablamos de esa calidad, hablamos de la calidad de lo que queda en la tierra. Y lo que queda en la tierra queda pisado por lo siguiente que se hace. Con lo cual, es verdad que hay que sembrar, pero hay que cuidar que pongan una vallita. La encina que está aquí detrás, han puesto un muro, una valla, otra valla. Sí, la encina está, pero si no estuviera la valla, la encina no estaba ya. Hay que sembrar cuidando que allí no se vuelva a pisotear las cosas encima. También la pastoral de lo puntual. El 22 de febrero imagino que todos en los colegios celebraremos el miércoles de ceniza, ¿sí o no? Y ese día, ¿cómo llamáis vosotros al responsable de pastoral del colegio? ¿Delegado de pastoral o delegado de pastoral? Ese día para un delegado de pastoral es porque los pequeños suben, los mayores bajan, tú toca la guitarra, tú abres las puertas, tú pon la luz, tú echa la ceniza, no, los pequeños un poco de colonia, tú toca la guitarra, no, a las 8 no, por la escalera, porque suben los mayores, entonces por el patio. Cuando termina el miércoles de ceniza, el delegado de pastoral de un colegio ya ha recibido toda la penitencia de toda la cuaresma, porque está harto de la cuaresma y acaba de empezar. Claro, ahora os pregunto, ¿vamos a acompañar durante la cuaresma el gesto de la ceniza de alguna manera? Porque si no, carece de valor ninguno, ninguno. Aquello es un follón que lo organizamos, sale bien, pero ¿qué queda de lo que hemos hecho? A eso me refiero con pastoral de lo puntual. Pastoral superficial. Bueno, claro, si hacemos muchas cosas, cuando terminamos de hacer una, estamos preparando la siguiente, con lo cual todo queda muy en la superficie. Los muchachos participan y además se portan bien, pero no les da tiempo a que aquello, ¿cómo se dice? Se empape. Eso es. No se asimila, porque no hay tiempo para asimilar. Pastoral de la repetición. ¿Cuántas cosas de pastoral de septiembre al mes de febrero habéis hecho igual que el año pasado? No me refiero de la misma manera, sino qué cosas habéis hecho las mismas cosas. Todas, prácticamente todas. Porque sabemos que eso funciona, lo tenemos controlado y más o menos con cambiar el año, el lema y tal, el resto. Pastoral como plataforma para. Vamos a ver, me explico lo que quiero decir con esto, que en castellano yo lo tengo claro, no sé si en portugués se me entenderá. Una plataforma es un sitio donde yo me subo para tirarme a otro sitio, ¿sí o no? Vale. Nuestras escuelas no son plataformas para tirarnos a otro sitio. Esta expresión se acabó en la escuela católica. Nuestras escuelas son comunidades donde es posible hacer experiencia, sin lanzarnos a ningún sitio. Porque los muchachos que no hagan experiencia de comunidad, de perdón, de compasión, de acogida, de cariño, de ternura en la escuela, luego no lo van a poder experimentar. Primero experiencia en la escuela y luego ya se irán a donde se tengan que ir. Por eso la pastoral de plataforma es insuficiente, porque les preparamos académicamente, les preparamos pastoralmente, pero al final no hay tiempo para hacer experiencia. ¿Cuándo van a hacer la experiencia? Si la gran mayoría de las familias de nuestros alumnos no son creyentes, ¿dónde van a experimentar ellos eso? Los que tengan familias creyentes, muy bien, pero es que las familias creyentes tampoco nos necesitan. Y por último, pastoral de poco recorrido y abocada, o sea, dirigida a desaparecer. Si no cuidamos procesos, esta pastoral, ahora todos los que estamos en esta sala, aquí hay gente de todas las generaciones, gente mayor, gente muy joven, gente media, yo soy muy joven, o sea que casi todos somos muy jóvenes en esta sala. Pero claro, el día que nosotros no estemos, la pastoral, porque los que vienen por detrás, la cosa baja mucho de nivel, Yo, por ejemplo, tengo 24 colegios. De los 24 colegios, dentro de 4 años tengo que tener solo 14. 14. Y yo estoy visitando los centros y estoy diciendo a los profesores,
¿tú te harías cargo de la dirección de este colegio? Claro, pues hay gente que lleva trabajando 20 años en un colegio y no se hace cargo de un colegio. No digo económicamente, que también, digo pastoralmente hablando. Aquí, no sé si hay directores de colegios, un colegio funciona la pastoral en condiciones si el director o la directora es una persona en pastoral. Si el director no se lo cree, no hay nada que hacer. Podemos estar haciendo celebraciones, papelitos, fotocopias, no hay nada que hacer. Y se nota muchísimo cuando un director está el 10% de su tiempo en el despacho y el 90% de su tiempo por el colegio, y el director que está el 90% encerrado en su despacho y el 10% para todo lo demás, que no sabe ni el nombre de los profesores. Esa es una escuela en pastoral. Quien la dirige sabe a dónde va. Luego hablaremos de esto cuando hagamos lo de los ámbitos. Pablo VI se preguntaba el Evangelio Nunciandi hacía estas 3 preguntas, que curiosamente son las mismas preguntas que os he hecho desde el principio de la mañana. ¿Qué ha sucedido para que la buena noticia no influya como quisiéramos? ¿En qué medida esta fuerza evangélica puede realmente transformar el momento de crisis en el que estamos? Porque, oye, la crisis está en todos los sitios. ¿Cómo se sitúa la Iglesia y nuestros centros de Iglesia en esta crisis? ¿O es que la cosa no va con nosotros? Tenemos que darle vueltas a esto también, ¿eh? Yo no sé en Portugal, pero yo tengo muchísimas familias en los colegios que no tienen trabajo, que no pueden pagar ni el comedor de sus hijos, y lo están pagando las hermanas, o lo están pagando otros padres del colegio, que saben que ellos tienen y otros no pueden pagarlo. ¿Cómo estamos resolviendo nosotros esto? Y por último, ¿qué métodos deberíamos seguir para que el poder del Evangelio consiga el efecto que queremos que tenga? Porque digo yo, no os lo he preguntado al principio de la mañana, pero ¿creemos que el Evangelio puede cambiar las cosas? ¿Sí o no? Cuando la pregunta no es clara, ¿sí o no? ¿El Evangelio sigue siendo buena noticia para todo el mundo? ¿Sí o no? Pues esto tenemos que estar convencidos nosotros. Porque si nos tienen que convencer de esto a nosotros, mal asunto, mal asunto. Y el Evangelio no ha perdido ni esto de fuerza. El Evangelio sigue siendo potentísimo, potentísimo. Porque además el Evangelio de Jesús vale para todo el mundo, también para los de las otras religiones, también para el que está enfadado con el mundo, también para el que vale para todos. Una de las cosas buenas que tiene Jesús de Nazaret es que no deja indiferente a nadie. Y cuando lo de Jesús de Nazaret deja indiferente, no estamos contando al Jesús de Nazaret del Evangelio. De hecho, esta tarde, cuando os diga algunas apuestas finales, una de las cosas que me gustaría que al menos lo pensarais es: ¿qué contacto tienen nuestros profesores y alumnos con la palabra de Dios? Yo no sé si hemos leído el Evangelio alguna vez todo entero. Si no leemos el Evangelio, no conocemos a Jesús. En esto, perdonad que os diga, otras religiones nos llevan un adelanto tremendo. Los musulmanes no entienden a veces lo que saben de memoria, pero se lo saben de memoria. Nosotros no lo entendemos, pero porque no lo hemos leído. A veces cogéis la pastoral de los últimos años en un colegio y siempre acabamos citando los mismos textos del Evangelio. La misma parábola, el hijo pródigo... Ya, pero no hay otros textos. Para esto, la religiosa, los sacerdotes, en esto tenéis más suerte, creo yo, ¿no? Aunque todos podríamos tenerla, pero vosotras por profesión de vida, en la Eucaristía semanal, la de todos los días, la del lunes, martes, miércoles, lo bueno que tienes si tienes tiempo, y yo a veces paso por una iglesia que está al lado de casa y al pasar, misa, y me cuelo dentro, 20 minutos. Pero escuchas una palabra que nunca habías escuchado. O escuchas una palabra que hacía años que no escuchabas. Y encima vas porque quieres, no porque toca. Eso tiene un valor extraordinario, ¿no? ¿Cómo puede eso transformar a la vida de una comunidad educativa? ¿Qué estamos haciendo para que los muchachos se conecten con Jesús? Si no leen la palabra o les leemos la palabra, va a ser un poco complicado.
A veces en los documentos eclesiales se citan otros documentos eclesiales y otros documentos eclesiales. Entonces todo lo de aquí viene rebatido por todo lo anterior. Pero cuesta a Dios y ayuda encontrar una cita del Evangelio, que en el primer documento hace 400 años hubo una cita del Evangelio. Claro, hay que ir a la fuente siempre. Vamos a hacer, os recuerdo con esto, que me acuerdo ahora, un pequeño paréntesis. ¿Habéis leído alguna vez, tiene ya unos años, una carta de los obispos del Quebec, muy bonita, no recuerdo el título? ¿Cómo hablar de la fe a los jóvenes? Eso es. En esta carta hay un dibujo precioso que sitúan los obispos del Quebec y dicen: cuando nosotros nacimos, todos los que estamos en esta sala, el río de la fe y de lo eclesial iba llenísimo de agua. Entonces tú nacías y automáticamente te metían en el río y el agua te arrastraba la tradición familiar, cómo se vivía la fe en tu contexto, tus padres, tus amigos, te casabas por la iglesia, hacías la confirmación, luego eras catequista, te casabas, tenías hijos y repetías el modelo. Hoy el cauce del río está seco. No hay esta tradición, porque la gente más mayor se ha ido muriendo y porque la gente más jóvenes están en otro sitio. Y dicen los obispos del Quebec, no se trata de contemplar el cauce del río seco y decir, bueno, ya no hay nada que hacer. Se trata de meterse en el cauce y subir a la montaña donde está la fuente. Y ellos hablan de volver a la fuente. Y la fuente es Jesús de Nazaret. Porque la fuente no se ha agotado, pero la fuente ya no da tanto agua como daba. Porque en una cultura como la nuestra, donde uno puede optar por infinidad de cosas al mismo tiempo, porque uno puede ser creyente y terrorista al mismo tiempo. Uno puede ser pobre y rico al mismo tiempo. Yo en mi país veo a los políticos que no hacen más que robar y robar y robar, y oye, luego dan las cuentas de todo lo que tienen y no tienen nada. En el banco no tienen nada. Un coche de hace 30 años. Oh, chico, pues yo no sé cómo se hace esto. Esto sí que es un milagro de la Virgen de Fátima, porque... Oye, entonces, esto es curioso. Vamos a ver. Son las 11:15. Me dice María Elena que sí. Tenemos que ser muy puntuales al volver, ¿de acuerdo? Vamos a estar fuera hasta las 12 menos 20, para empezar exactamente a las 12 menos cuarto. A las 12 menos cuarto vamos a hacer un trabajito por grupos de origen, que os lo explico a continuación, ¿de acuerdo? Mientras voy grabándole todo el material a María Elena para que os lo pase.